¿Es malo? ¿Mejorará la universidad? ¿La empeorará? Vamos a tratar estos asuntos con dos invitados. Uno es partidario del plan, otro no, para que nos expliquen sus puntos de vista. Santiago Íñiguez de Onzoño, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es rector de la EA University. Y Víctor Moreno, buenas noches. Gracias por estar aquí también. Estudiante de filosofía y miembro de una plataforma que está en contra, que se manifiesta en contra del plan Bolonia. Les pido casi una respuesta para esta primera pregunta en formato de titular, porque luego vamos a entrar en detalle. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué sí Bolonia? Bueno, Bolonia es el euro de la formación universitaria. Supone crear un mercado único de formación superior que va a dar acceso a un vasto mercado en toda Europa a todos nuestros titulados. De manera que quedarse fuera de Bolonia supone quedarse fuera de un mercado universitario que ya agrupa a más de 46 países. Yo creo que el debate no debe plantearse tanto en términos de Bolonia sí, Bolonia no, como acerca de cómo implementar Bolonia. Yo creo que eso es precisamente lo que se está cuestionando, no tanto la naturaleza del propio acuerdo, que ya ha sido suscrito por todos los países en Europa. España ha sido uno de los últimos en implementarlo y, por lo tanto, está fuera de cuestión, es ley. Quizá lo más crítico es cómo adaptarlo de manera que promueva las oportunidades de nuestros alumnos universitarios. Víctor Moreno, su punto de vista. Pues en realidad ya de entrada no estamos de acuerdo, porque no se trata de cómo aplicamos Bolonia, sino que de entrada los estudiantes aquí en España, en Francia, en Italia, en Grecia, en Alemania, estamos en contra no de cómo se está aplicando, sino de la teoría, de lo que es Bolonia, porque supone un cambio radical de la noción misma de universidad. Es decir, aquello que tradicionalmente hasta ahora en toda la historia de la universidad habíamos entendido que era ese servicio público para formación académica de los ciudadanos, desaparece. Y desaparece precisamente porque se aplica a la universidad una reforma que tiene, y así lo reconocen los promotores de la reforma en todos los documentos, un origen económico. El origen de la reforma no es académico, no es educativo, no es metodológico, lo dicen todos los documentos del Ministerio, de la Comisión Europea, todos los documentos de las declaraciones de ministros. El origen de la reforma es económico. La universidad siempre ha tenido una función económica, formar también profesionales de la sociedad. Pero en cualquier caso, para una metáfora, digamos, común, uno tiene un contrato de matrimonio con su pareja, ¿verdad?, con las relaciones personales. Pero con ese mismo papel, con ese mismo contrato que siempre ha existido, llega un momento de la relación en que la relación desaparece. Uno se impone al otro. Con Bolonia se impone lo económico a lo académico y desaparece todo lo académico. No es la práctica, sino la teoría. Rechazamos de plano toda la teoría. Su punto de vista sobre este planteamiento que nos hace Víctor Moreno. Estoy en completo desacuerdo. Realmente el arranque de la creación del Acuerdo de Bolonia es la creación de un espacio superior, de manera que nuestros alumnos puedan estudiar en Inglaterra, en Alemania. Es generar más oportunidades de desarrollo. En ningún caso está motivado por razones económicas. Lo que sí que es cierto es que para poder ofrecer un mercado más amplio es muy importante contar con esta movilidad. Pienso que el 60% de los alumnos en toda Europa, de acuerdo con los últimos estudios, están de acuerdo con la implementación del plan. No olvidemos que en España las movilizaciones son mínimas, que por otro lado hemos sido uno de los países más tardíos en adaptar el sistema. Y pensemos en lo positivo. Realmente de lo que se trata es de abrir oportunidades, que nuestros arquitectos puedan trabajar en Europa, que pueda recibir la Universidad Española también alumnos de otros países. Estamos hablando de mejorar la movilidad, las oportunidades, no de mercantilizar la universidad. En ningún caso se pretende privatizar la universidad. No se pretende tampoco subir las tasas universitarias en España. Al menos es un asunto interesante, plazo. Porque se ha hablado por parte de algunos estudiantes de que al final el proceso de un estudiante universitario desde el principio hasta que termina la carrera va a ser más caro que antes. ¿Usted cree que va a ser más caro? Sí, de entrada, por entender el contexto general de las tasas, muy brevemente diría que no podemos estar en desacuerdo en que el motivo de la reforma, el origen de la reforma no es académico, sino económico. Y no podemos estar de acuerdo porque no es mi opinión, no es la opinión del movimiento estudiantil. Es que lo dicen todos y cada uno de los documentos del proceso. Lo dice la Declaración de Bolonia incipientemente. Pero cuando avanzan las declaraciones, cuando vamos a la Declaración de Praga, de Berlín, cuando vamos a la Declaración de Londres, cuando llegamos a la Declaración de Lovaina, el informe de financiación de mayo de 2007 del Ministerio de Educación, los documentos de la Estrategia de 2015 del Ministerio de Ciencia e Innovación actual de España, todos los documentos reconocen que la motivación es económica, que se trata de que a Europa se le plantean necesidades económicas en la globalización a las cuales la universidad debe dar respuesta. Y por tanto hay que reformar la universidad
para que esas necesidades económicas del tejido productivo puedan seguir funcionando, dando un determinado beneficio en cierta dimensión. Ese es el origen y no podemos estar en contra porque lo ponen todos los documentos. Lo que no puedo entrar es en un debate porque estamos un poco cansados de que el debate siempre se arrincone. Es que Bolonia no es lo que usted dice. Se dice, Bolonia siempre es movilidad, Bolonia es crear un mercado común de la educación. No. Bolonia podría ser movilidad, de hecho puede serlo, Bolonia puede ser convergencia, nadie se opone a que creemos un marco común de titulaciones en Europa. De hecho, por ser generosos y que se entienda lo que digo, podemos crear un marco, de hecho mundial, es decir, potencialmente mundial de convergencia y movilidad. Nadie se pondría a eso, ¿quién en su sano juicio se podría poner a eso? Pero en cualquier caso, por una imagen visual y que se me entienda el ejemplo, ¿verdad? Diría dos cosas. La primera, si, y es por un ejemplo, dinamitáramos literalmente, que se entienda el juego retórico, ¿verdad? Si dinamitáramos mañana mismo, pero con dinamita, todas las universidades europeas, eso también sería convergencia, sería homologar, sería, no sé si me entiende el ejemplo, homologar al vacío, es decir, destruirlas todas. No vale decir qué es homologación, hay que decir homologación en qué, porque no es convertirlas todas iguales, sino convertirlas en otra cosa que antes no eran. Y solo por ir a la pregunta de las tasas, por ejemplo, podemos debatir sobre si las tasas van a subir o no, según los miedos que yo pueda tener como estudiante o según las confianzas que pueda tener otra persona en el motivo de la reforma. Pero lo que no podemos discutir es que, por ejemplo, un documento del Ministerio de Educación y Ciencia de mayo de 2007, documento de la Comisión de Financiación, dice literalmente, casi literalmente, y esto está en Internet, que suben los precios de los másteres de segundo ciclo para que cambie el sentido social del acceso a un posgrado. Podemos discutir sobre miedos y temores y confianzas. Yo podría pensar que mis temores, pero no se trata de temores, se trata de cifras. Y que cada año las tasas suben por encima del IPC y que la estrategia de 2015 dice que tiene que subir el precio de las tasas porque vale ya de pagar esa universidad pública a los ciudadanos para que se formen en contenidos académicos que se dice no hace falta porque los estudiantes están sobrecualificados. Señor Íñiguez, su punto de vista sobre esto. Dos matizaciones. Primero, no es cierto que los documentos originales de Bolonia yo los tengo aquí fuera, Yo los tengo aquí fuera. En cualquier caso, lo que sí que es muy importante... No me diga que los documentos no, Perdóneme terminar. Lo que sí que es cierto... No jugamos con documentos. No, con documentos y sobre todo con el origen de las universidades. Si usted atiende al origen de las universidades en Europa, es cuando había movilidad, cuando los alumnos de Bolonia podían estudiar en Pisa, por ejemplo, o podían estudiar en París. Sí, nadie se opone a la movilidad. Es decir, la movilidad es el objetivo de Bolonia. ¿En qué universidad? Por otro lado, es muy importante ligar los títulos universitarios a las necesidades del mercado. Lo que no podemos es formar profesionales que luego no encuentren puestos de trabajo. Eso está claro. Porque les estamos condenando, de manera que el discurso antimercado es un discurso demagógico. Nadie ha tenido un discurso antimercado. Se trata de que el mercado no entra a la universidad. Nadie está hablando del mercado, sino de la universidad. No me interrumpa, porque lo que le quiero decir es que es muy importante que los títulos y la formación en las universidades responda a la demanda del mercado. Y esto es Bolonia. Y en tercer lugar, las tasas no van a aumentar, y así lo ha dicho la ministra, y así lo han dicho los rectores. Además, se van a implementar becas, lógicamente ligadas a la capacidad adquisitiva, pero es que además hay otro tema. Ciertamente, y lo decía antes el rector de la Universidad Autónoma, tendremos en algún momento que plantearnos el problema de la financiación universitaria. España es uno de los países que menos invierte por plaza universitaria. ¿Y sabe usted por qué es, entre otras cosas? Porque las tasas universitarias son muy bajas. ¿Quién puede financiar una universidad cuando efectivamente no hay una relación entre tasa y mérito académico y desempeño académico? El propio documento del Ministerio de Educación, al que me vuelvo a remitir por no sacar más documentos, porque si no, si ponemos un documentos y pongo muchos temas se dudarán más, dice que si hay que recurrir a financiación privada y subir las tasas para financiar la universidad, no es porque, digamos así, el Ministerio no llegue a fin de mes, sino porque se quiere que a través de un modelo de financiación mixto, tanto público como privado, se introduzcan criterios de mercado de la universidad que digan qué conocimientos hay en la universidad que puedan ser valorizables, introducibles en el tejido productivo. Es decir, que aquello que es malo. No es malo que de hecho no es ni bueno ni malo porque siempre, de hecho, siempre, en toda esta universidad, el conocimiento producido en la universidad se ha volcado al tejido productivo. Eso es siempre. Pero decía desde el principio, desde la Universidad Humboldtiana del siglo XIX y anteriormente, desde el origen de la Universidad Medieval, siempre que existió una universidad, la universidad formaba los cuadros, por decirlo así, que su sociedad requería. Pero en cualquier caso, y ya acabo por remitir al tema de las tasas y el tema que se ha mencionado de que el 60% de universitarios están a favor de Bolonia. Me alegro de que haya de repente una consulta a un número significativo de estudiantes europeos que diga que el 60% están a favor, porque, por ejemplo, en nuestros casos, nuestros compañeros que no están en contra, muchos de ellos ni siquiera se han leído los documentos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por poner un dato, que en la Universidad de Barcelona se ha hecho un referéndum controlado por el rector, en el que se ha dicho que un 90% de estudiantes están en contra. Y se dirá, y ya acabo, que es verdad, solo han participado... Solo un 20% ha participado. La cuestión es que la máxima participación estudiantil en las elecciones a rector de la Universidad de Barcelona ha sido un 7%. Y por tanto, ya acabo, el no a Bolonia
es 3 veces más legítimo que un rector democráticamente elegido. Una última para ¿usted coincide con esas cifras? No coincido porque estamos hablando de una minoría estudiantil 3 veces más legítima que un rector. No. 3 veces más legítima que un rector. En cualquier caso, lo que hay que hacer es ¿Somos demócratas o no somos demócratas? 80%. Somos demócratas cuando nos interesa. No, el 80% de los alumnos son los que nos interesa, que son los que realmente están ¿Los que no han votado? ¿Los que podían haber votado y no han votado? No, son los que no han acudido efectivamente al referéndum. Son los que ni siquiera están informados porque el gobierno no ha informado. Lamento interrumpirles, pero tenemos que terminar. de... Víctor Moreno y Santiago Íñiguez de Ozoño, gracias por estar esta noche con nosotros y dejarnos sus puntos de vista sobre un asunto interesante para todos. Muchas gracias, siempre es un placer debatir. Gracias por estar con nosotros.